Todos enfrentamos situaciones que nos disgustan, que nos incomodan. No nos salimos con la nuestra, alguien que no nos trata bien, el tráfico detenido, alguien nos saca de quicio. Es fácil frustrarse, pensar, Dios, ¿alguna vez vas a cambiar esto? Pero no puedes alejar con oración toda dificultad. Algunas de las cosas que son incómodas para usted, si Dios las quitara, no estaría preparado para el ascenso que Él tiene reservado. Dios usa dificultades para hacer una obra en nosotros. La Escritura dice, Él es el alfarero, nosotros el barro. Cuando Dios nos hace girar en la rueda del alfarero y encuentra un pedazo de impaciencia, orgullo, de celos, los pondrá en una situación para sacar esas impurezas a la luz. Nada sucede al azar. Cada embotellamiento, cada persona que lo irrita, cada vez que es tentado a preocuparse, criticar, encelarse, es una oportunidad para ser refinado. En tiempos difíciles, probamos a Dios de qué estamos hechos. Nuestra calidad es probada, y si colabora con Dios y se queda en la rueda del alfarero, es moldeable, maleable, dispuesto a cambiar, su carácter subirá más alto y al ser desarrollado su carácter, liberará más de sus bendiciones y favor. Pero demasiada gente, cuando está en una situación incómoda, en vez de hacer lo correcto, mantener una buena actitud, perdonar, ser paciente, tratan de salirse de la rueda del alfarero, se quejan, molestan, ofenden, se impacientan. No tengo que aguantar eso, les voy a decir lo que pienso. Responden de igual forma año tras año. Por eso se estancan. Eso les sucedió a los israelitas. Se dirigían hacia la tierra prometida y por un viaje de 11 días. No era gran cosa, pero empezaron a quejarse. Hace calor, es cansado, no me gusta la comida. Se está muy incómodo aquí, Moisés. ¿No podemos regresar a Egipto? Se bajaron de la rueda del alfarero. Ese viaje de 11 días terminó durando 40 años y nunca entraron en la tierra prometida. Siguieron dando vuelta a la misma montaña vez tras vez. Y si solo hubieran reconocido que eso era incómodo, no nos gusta, pero sabemos que Dios no nos tendría aquí si no fuera necesario. Si hubieran dicho, lo usamos para refinarnos, prepararnos, hacernos más resistentes y más fuertes. Dios no obra en contra nuestra, obra a nuestro favor. Si pasaran esas pruebas y dejara que Dios lo refinara, su carácter subiría más alto. Su vida entera habría sido mucho mejor. Mi desafío para vosotros hoy, dice Joel, es que no hagan lo que ellos, que sigan los próximos 40 años respondiendo a las situaciones incómodas de la misma manera, molestándose, ofendidos, impacientes y con autocompasión. No, quédese en la rueda del alfarero. Cuando se atora en el tráfico, no deje que éste le amargue el día. Tenga un nuevo enfoque. Di, Dios, creo que guías y diriges mis pasos. Me tienes en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y voy a mantener la paz y disfrutar donde estoy. Eso es pasar la prueba. Es dejar a Dios refinarlo. Cuando atraviesa una situación injusta, en vez de estar desanimado, viviendo en autocompasión, di, no, Dios, dijiste que me darías corona por cenizas, que lo que era para dañar lo usarías para mi beneficio. Así que mantendré la fe y me prepararé para las cosas nuevas que tienes reservadas. Puedes decir, bueno, pues siempre me enojo cuando no hallo las llaves de mi coche. Siempre me ofendo cuando mi cónyuge hace cierta cosa o siempre me desanimo cuando mi amigo no llama. Lo que sea que te moleste, la próxima vez que aparezca, responda diferente. Empiece a pasar esas pruebas. La vida pasa rápido. No tiene tiempo para pasar otro año yendo alrededor de la misma montaña. Su destino está esperándolo. Dios tiene cosas asombrosas que quiere soltar, nuevas oportunidades, nuevos niveles, pero depende de la calidad de su carácter. No nos gustan las situaciones incómodas, pero esta es la clave. Si Dios no las quita, significa que debemos necesitarlo. Lo está usando para refinarnos, purificarnos, para prepararnos para nuevos niveles en nuestro destino. Y si aún responde a las dificultades igual que hace 5 años atrás, molestándose,
ofendiéndose. Entonces necesita madurar. Que lo mismo no lo aparte de lo mejor de Dios otros 5 años. Reconozca que es una prueba. Está en la rueda del alfarero. Dios le da una oportunidad de subir más alto y en vez de quejarse por quienes lo sacan de quicio en el trabajo, tenga una nueva perspectiva. Están ahí para ayudarle a desarrollar su carácter. Cuando vuelva a verlos y ellos sean groseros e irrespetuosos, en vez de responder de la misma manera, dejar que lo molesten o contestarles algo grosero. No se quede en la rueda del alfarero. Deje que se le resbale. No le ponga atención. Sonría y diga: espero que tenga un lindo día. Esto es lo bueno. La próxima vez que lo haga será un poco más fácil. La siguiente más aún. Y si sigue así, en 1 o 2 años no le molestará en absoluto. ¿Qué sucedió con su carácter? Maduró. Ellos no cambiaron, pero usted sí. Pero muy seguido oramos: Dios, cambia a mis hijos. Me sacan de quicio. Cambia a mi jefe. Me vuelve loco. Cambia el tráfico. Me está molestando. Aprendí que Dios está más interesado en cambiarme a mí que cambiar mis circunstancias, dice Joel. A veces tratamos de quitar en oración justo lo que Dios quiere usar. La razón por que Él no lo quita es porque espera que cambiemos. La persona que lo irrita, Dios puede usarla como lija para raspar lo áspero de usted. Ese vecino tan difícil, Dios puede usarlo para enseñarle a ser misericordioso, amable, comprensivo. O el ser amado que dice cosas que lastiman, Dios puede usarlo para fortalecerlo, para que aprenda a no ofenderse con facilidad. No está allí por accidente. Dios los tiene allí a propósito. ¿Por qué no mira a su interior y dice: Dios, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser más paciente? Perdonar, ser amoroso, comprensivo. ¿Cómo puedo subir más alto? Nunca ore porque Dios cambie a alguien sin primero decir: Dios, cámbiame. La pregunta que me hago constantemente, dice Joel, es: ¿cuánto he crecido en los últimos 5 años? ¿Tengo una actitud mejor? ¿Perdono más rápido? ¿Trato mejor a la gente y soy más amable? ¿Más considerado? No deberíamos estar en el mismo lugar que estábamos hace 5 años. Y si deja que lo mismo le moleste, la misma gente le ofenda, las mismas circunstancias roben su gozo, tiene que despertarse. Está sonando la alarma. No tiene tiempo para desperdiciar otro año dándole vueltas a la misma montaña. Su tarea es muy importante. Su tiempo es muy valioso. Su destino es grandioso. No puede desperdiciar 40 años como los israelitas, aprendiendo una lección que puede aprenderse en una fracción de tiempo. Tiene que ser firme y decir: se acabó. Me cansé de dar vueltas a esa montaña, de mi mala actitud cuando me salgo con la mía, de estresarme en el tráfico, de pelear con mi cónyuge por las mismas insignificancias. Es un nuevo día. No espero a nadie ni nada para cambiar. Yo voy a cambiar. La Escritura habla de que hay diferentes niveles en los que podemos crecer. Vasijas de barro, de madera, que son usadas para propósitos ordinarios. Pero si usted está dispuesto a cambiar y no atorarse en un nivel en su actitud, en cómo trata a la gente y responde entre dificultades y deja a Dios seguir refinándolo, entonces se volverá una vasija de oro usada para sus propósitos más altos. Todos empezamos en el mismo nivel en la vida, como un pedazo de barro. Tenemos impurezas, impaciencia, egoísmo, enojo. Dios nos pondrá en situaciones para sacarnos eso. La clave es pasar esas pruebas. No pelee contra todo lo que le disguste. Es una oportunidad de subir más alto. Y si no pasa la prueba, lo bueno es que puede tomarla una vez y otra vez y otra. No se irá hasta que Dios haga la obra en nosotros. Mientras más pronto trate con lo que sabe que Dios trae a la luz, mejor será para usted. Cuando Victoria y yo recién nos casamos, íbamos a salir a alguna parte, dice Joel. Le preguntaba si estaba lista para irnos. Cuando me decía que sí, yo me metía en el coche,
Esperaba y esperaba y esperaba. Me frustraba. Regresaba y decía, pensé que dijiste que estabas lista. Y ella decía, estoy lista. Yo decía, bueno, ¿te importaría caminar al coche? Esto pasaba vez tras vez. Solía sentirme muy estresado, muy tenso. Oraba a Dios, tienes que cambiarla y hacerla más así, hacerla más asá. La tenía en mi rueda del alfarero. Me di cuenta que no soy el alfarero. Dios lo es. Lo que pasó es que no la cambió a ella. Dios la usó para cambiarme a mí. Tomó un par de años. Seguí dándole vueltas a esa montaña vez tras vez. Por fin me di cuenta, dice Joel. La vida es muy corta para estresarse por eso. Quizá ella ni siquiera cambie, pero ¿sabe qué? Yo voy a cambiar. Aprendí cómo ser paciente, mantener la calma, estar tranquilo. Y hoy no es gran cosa. Cuando dice, estoy lista, sé que significa, en general, que está lista. Como el aviso de fútbol americano. El reloj dice oficialmente 2 minutos, pero se sabe que el juego tomará 15 minutos. Ahora cuando dice, estoy lista, me siento, veo televisión, me tomo algo, corto el césped, lavo el coche. No se da cuenta, pero Dios la usó para refinarme y hacerme mejor. Habrá cosas que sigue dejando que le molesten y le estresen. ¿Sigue dando vueltas a la misma montaña vez tras vez? Quizá esto sea difícil de aceptar, pero tal vez esa persona nunca cambie. ¿Por qué no cambia usted? Dios no lo pondría en esa situación si no lo necesitara. No va a estar contento con que siga siendo una vasija de barro, de madera, ni siquiera una de plata. Le va a seguir dando vueltas a usted en esa rueda, hasta que le saque todas esas impurezas y sea la vasija de oro que Él desea que usted sea. Nuestro trabajo es reconocer que cada desafío, cada demora, cada ofensa es una oportunidad de ser refinados. No puede orar para alejarlos. Dios no quitará a cada persona difícil en su vida. La verdad es que debe aprender a ignorar las faltas, a seguir haciendo lo correcto. Él no va a protegerlo frente a cada comentario negativo y despectivo. Debe aprender a no ofenderse fácilmente. Él no va a evitarnos cada demora, inconveniente, revés. Tiene que aprender a creer que Él dirige nuestros pasos y a seguir la corriente. Tome conciencia de lo que enfrenta esta semana. No deje que las mismas cosas lo retengan de avanzar. Y si usted va a ser esta vasija de oro, debe quedarse en la rueda del alfarero y estar dispuesto a cambiar. Siga creciendo. Deje que Dios le refine. Estaba en Nueva York hace unos pocos años y fui a una cafetería temprano en la mañana para desayunar. Y había un caballero sentado a un par de mesas. Vino y me dijo que cuando llegó al restaurante esa mañana hacía mucho viento afuera. La persona de adelante dejó azotar la puerta en su cara. Lo vio claramente y se volvió a verlo. Fue casi como si lo hubiera hecho a propósito. Este hombre tuvo mal carácter toda su vida. Normalmente había ido a la persona y dicho lo que pensaba, pero había estado viéndonos por televisión por varios años. Me oyó hablar acerca de este tema, de crecer, de no dejar que lo mismo nos retenga. Justo cuando estaba a punto de ponerlo en su lugar, dijo: Joel, escuché tu voz diciendo, suéltalo y Dios peleará tus batallas. Hizo solo eso. Ignoró lo que esta persona hizo y al hacerlo dijo que sintió ese gozo increíble surgiendo en su interior. Algo que nunca antes había sentido. Cuando pasa estas pruebas, cuando toma una decisión. No daré vueltas a esta montaña respondiendo del mismo modo. Voy a morderme la lengua aunque sienta ganas de regañarlo. Me voy a mantener en paz aunque sienta estar estresado. Voy a perdonar que me haya lastimado. Al hacer lo correcto cuando sea difícil, como este hombre, tendrá una nueva sensación de gozo dentro de su espíritu. Usted sabrá que el Creador del universo está sonriendo. Leí acerca de que en la costa noreste pescar bacalao se ha vuelto un negocio lucrativo. Había un gran mercado para el bacalao
por todo Estados Unidos, pero tenían un problema grave en la distribución. Al principio trataron de congelar el bacalao y enviarlo a todas partes como hacían con otros productos, pero por alguna razón, cuando congelaban el bacalao, ya no tenía sabor. Luego intentaron enviarlo vivo, en contenedores grandes con agua de mar fresca. Pensaron que eso resolvería el problema, pero solo lo empeoró. Como el bacalao estaba sin moverse en el agua, se hacía blando y pastoso y de nuevo perdía su sabor. Alguien una idea interesante. Decidieron poner un pez bagre en cada contenedor con el bacalao. El bagre es enemigo natural del bacalao, así que cada vez que era enviado, el bacalao debería estar alerta y activo, vigilando al bagre. El problema se solucionó. Cuando el bacalao llegaba a su destino, estaba tan fresco y sabroso como lo estaba en el noroeste. ¿Cuál es mi punto? A veces lo que parece un enemigo, en verdad es ventaja. La persona que lo saca de quicio, ese vecino que no lo trata bien, el tráfico que lo estresa, lo que cree que está allí para derrotarlo, la verdad es que Dios lo puso para mejorarlo. Nada sucede en su vida por accidente. La gente que encuentra, las demoras, el vendedor gruñón, el maestro lento, el niño que nunca para, fueron orquestados divinamente por el Creador del universo para hacerlo y moldearlo en esa vasija de oro. Ahora, como responda, es lo que hace la diferencia. Si se siente molesto, impaciente, ofendido, con autocompasión, se atorará. Fíjese en qué le disgusta en su vida, en qué ora, para que Dios lo quite. Reconozca que ese bagre está allí para mejorarlo, no para derrotarlo, sino para promoverlo. Bueno, quizá trabaje con un bagre, quizá esté casado con un bagre. Puedes decir, mi suegra no es un bagre, es un tiburón blanco. Dios no la pondría ahí si no fuera necesaria. Hierro con hierro se aguza. Eso lo aguzará. Quédese en la rueda del alfarero. Dios usa esto para fortalecerlo, afinarlo, pulirlo, para crecer su carácter. Hace años, Victoria y yo íbamos a una reunión importante que empezaba a las 7:30, dice Joel. Nos retrasamos en casa e íbamos un poco tarde, pero sabía que todavía podíamos llegar a tiempo si todos los semáforos estaban en verde y no me encontraba con tráfico. Todo iba muy bien. Llevábamos buen tiempo, hasta que vi luces rojas parpadeando en la vía del tren. El tren ya venía en camino. Nunca habíamos visto un tren allí a esa hora del día. Estaba convencido de que era el enemigo intentando detenerme. Oré, reprendí, confesé. Parecía que entre más oraba, más lento iba el tren. Fue más y más lento. Al fin paró y empezó a regresar. Unos 10 minutos después, había cambiado de dirección y estaba por despejar el camino y yo podría pasar. Oí ese silbato del tren fuerte. Pensé, qué extraño, ¿no suena el silbato al final del tren? Levanté la vista y vi otro tren viniendo por unas segundas vías. Ni siquiera sabía que hubiera 2 juegos de vías. Al final capté el mensaje y dije, ¿sabes qué? Me voy a relajar. Dios aún tiene el control. La vida es muy corta,
para que eso me estrese. ¿Sabe qué era ese tren? Un bagre. Dios permitió que estuviera allí, no para retrasarme ni para hacer mi vida miserable, sino para refinarme, para hacerme mejor. Por años pensé que era el enemigo atacándome. Ahora sé que era Dios atacando mi impaciencia. Aprendí a quedarme en la rueda del alfarero. Mi actitud es: Dios puede que no lo haga a mi manera. El otro no tiene que cambiar. Yo cambiaré. La Escritura dice en Primera de Pedro: nuestra fe es probada en el fuego de la aflicción. El fuego purifica el oro. La presión trae a la luz lo que necesitamos superar. Pedro dijo: Jesús, nunca te negaré. Soy tu seguidor principal. Pero pocos días después, cuando Pedro estuvo bajo presión, negó conocer a Jesús 3 veces. Y cuando usted se halla en una situación incómoda, en la que siente ser impaciente, siente regañar a alguien, es tentado a molestarse, ofenderse, entonces tiene que reconocer: es una prueba. Estoy aquí por alguna razón. No daré vueltas a la misma montaña respondiendo del mismo modo. Voy a subir más alto. Voy a mantener la calma. Voy a perdonar aunque me hayan traicionado. Voy a mantenerme en paz. Y si se queda en la rueda del alfarero y Dios sigue refinándolo, usted se dirigirá hacia la vasija de oro. Entonces Dios puede liberar alguna de las cosas asombrosas que tiene en su vida, pero todo depende de la calidad de su carácter. Puede tener dones, puede tener talentos, pero su carácter es el importante. ¿Puede Dios confiarle más responsabilidad, mayor influencia, nuevos niveles? Si ve estos peces bagre, por así decirlo, en el buen sentido, reconozca que cada uno es una prueba y responda correctamente, y Dios lo llevará a lugares nunca imaginados. Años atrás, el gobierno de Tailandia quiso construir una autopista nueva, pero justo en medio del camino estaba una estatua religiosa enorme que había estado allí por décadas. Tenía unos 30 metros de alto. Está hecha de barro. Era grandemente reverenciada por el pueblo. Sabían que debían moverla con extrema precaución. Consiguieron sus grúas. Con mucha delicadeza y cuidado empezaron a levantar la estatua. Pero aunque lo intentaron, el barro comenzó a agrietarse. Se movieron y reajustaron. Intentaron hacerlo con más cuidado. De nuevo el barro continuó agrietándose. Estaban muy angustiados por estar dañando esta estatua religiosa importante. Al final la llevaron a su nuevo destino, pero al estar levantándola de la grúa, un pedazo grande de barro se cayó. Un hombre notó algo brillante bajo el barro. Fue a examinarlo. Para su gran asombro, bajo el barro, la estatua entera estaba hecha de oro sólido. Se suponía que el barro nunca sería permanente. Era solo una fachada para proteger el oro, pero permaneció allí por cientos de años. De igual forma, todos empezamos como vasijas de barro. Tenemos fallas y debilidades, impaciencias, egoísmo, orgullo. Solo podemos ver el barro, pero bajo ese barro está una vasija de oro. Dios lo hizo para brillar. Conforme crezca y lo deje seguir refinándolo, poco a poco ese barro va a caerse.
Quizá solía ofenderse con ese colega que decía cosas dolorosas, arruinaba su día. Usted intentaba desquitarse, pero luego comenzó a ignorarlo, quedándose en paz, haciendo lo correcto, dejando a Dios pelear sus batallas. Ahora ya no le molesta más. ¿Qué sucedió? El barro está cayéndose y el oro está empezando a brillar. Quizá como yo, usted se impacienta en el tráfico, se estresa cuando sus planes no salen, pero ahora aprendió a fluir, sabiendo que Dios tiene el control. No es gran cosa. ¿Qué sucede? Más y más de ese barro está cayéndose y su oro brilla más y más. O quizá usted solía depender de cumplidos, aprobación de otros para sentirse bien consigo. Así ganaba su valor, su autoestima. Pero ahora sabe que Dios lo aprueba y que lo ha hecho valioso. Que usted es una obra maestra. Así que enderece sus hombros. Viva con confianza sabiendo que usted es único. ¿Qué sucede? La autoestima baja, la inseguridad se rompieron y su oro empieza a resplandecer. Todos tenemos áreas en que podemos mejorar. Todos tenemos algo de barro. Nos queda polvo, pero no se desanime. La Escritura dice: quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Lo bueno es que usted no es un producto terminado. Dios aún trabaja en usted. No se mortifique porque aún lidia con algunas debilidades. Solo quédese en la rueda del alfarero y siga mejorando. Todos fallamos de vez en cuando. La clave es levantarse de nuevo. No se conforme con el barro. Tiene oro en su interior. Fue hecho a la imagen del Dios Todopoderoso. Lo creó para brillar, vivir libre, feliz, seguro, tranquilo, confiado y calmado. Es lo que hay en su interior. Hoy le pido que colabore con Dios para sacarlo. No ore para alejar toda situación incómoda. Reconozca que es una oportunidad de que más barro se caiga. No se queje por el bagre. Dios lo puso allí. No está allí para derrotarlo, está para hacerlo mejor. Y si toma la decisión de que se quedará en la rueda del alfarero, deja a Dios refinarlo. Ve esto como una oportunidad de crecer. Entonces no seguirá siendo una vasija de barro, una vasija de madera ni vasija de plata, sino creo y declaro que será una vasija de oro. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios: estoy en el lugar correcto, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo, soy Elías Benson.